quiero ir reduciendo y aplicando a otros tipos de enfermedades. Principio de control, mira, nótense dos cosas: principio de control y método. ¿Ok? Miren, creo que aquí usted mismo lo va a sacar deducción. Cuando hablamos del principio de control, estamos hablando de utilizar, digamos, algunos cambios, en el caso de una evasión, exclusión, erradicación, protección, resistencia, en una terapia, ¿no? Digamos, como algunos cambios físicos. Entonces, esto es importante porque como dice, parte de lo más general y luego lo vamos viendo más específico. Miren, dentro de ello tenemos la elevación y consiste en justamente sembrar en una época en la cual sea desfavorable para un patógeno. Por ejemplo, si yo sé que tengo un cultivo, a ver cómo cuál, como una sandía, acá las cucurbitáceas son de épocas un poco más calurosas, ¿no? Pero puedo sembrar en una época, ¿saben de qué va a depender esto? Mucho de mi periodo crítico. Por ejemplo, si yo sé que las sandías son de épocas, son de verano, bueno, está bien, no hay problema. Pero en toda plantación, recuerden que una planta nunca se enferma de todo. Igual nosotros, nunca nos enfermamos de todo el tiempo. Probablemente estamos enfermos por época. Por ejemplo, ahora que hace frío, bueno, hacía mucho más anterior, probablemente todos o muchos estemos infectados de gripe, congestión nasal, etc. Porque es un periodo crítico, o sea, si sabemos que va a haber las condiciones, probablemente sí se presenten. Igual, bueno, estamos hablando de una cucurbitácea, sí o sí tengo que sembrar en verano, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es, si yo sé que tengo más o mayor problema de pudriciones por chupadera, ¿ya? No sé si el término de chupadera lo conozcan, chupadera, algunos como lámpigo, ahogamientos, etc. Y está relacionada a infecciones por organismos que causan pudriciones ya sea pre o post emergente. Por ejemplo, a veces uno siembra, ¿no?, las semillas y por ejemplo, de 100 solo salen hacia la parte externa 80, 20 nunca emergieron. Entonces, de esos 20 uno va, revisa qué pasó y ve que pronto después de la terminación todo está necrosado. Una chupadera post-emergente, pre-emergente, pero también puede ser algunas que nacen inmediatamente después de salir de dar la chupadera, esa es la post-emergente. Entonces, puedo evitar ese periodo de condición un poco más fría, por ejemplo, para la chupadera, porque requiere condiciones un poco más frías, ¿ya? Alejándome un poco más del invierno y yendo un poco más, en el invierno, un poco más de primavera. Porque la idea es que evite ese periodo crítico con una época que sea muy favorable para el patógeno. Por ejemplo, en café, ya, este tipo de cultivos, también puedo yo cambiar o jugar la fecha en relación a una época muy favorable para el patógeno. El otro caso es la exclusión, y es evitar, en este caso, el ingreso de un patógeno a un área determinada, ¿no? Eso, digamos, inclusive, creo que eso lo más le correspondía en este caso a organismos como, por ejemplo, SENASA, ¿no?, que ellos tienen cuarentenados algunos patógenos, y justamente ellos ¿qué hacen? Evitan, están en control, en garitas, en aeropuertos, evitan de que exista algún traspaso de material para evitar que ingrese un nuevo organismo. En realidad, bueno, si se trata del mismo, ya lo tenemos aquí, ¿para qué? No hay sentido, pero la idea es que no ingresen nuevos organismos, ¿no?, porque ellos tendrían más problemas. Entonces, también lo que puedo hacer es, pues, llevándolo a otro ámbito, es tratar de evitar que a mi campo me llegue un organismo. ¿Cómo? Por ejemplo, puedo usar semillas certificadas, ¿no? Así me estoy asegurando que esa semilla no esté con inóculo, ¿no?
o una infección latente. Eso puede ser una medida de control que uno puede utilizar. La erradicación, en términos reducción o inactivación, en este caso de algún patógeno, ¿no?, en un área específica. Y eso sí, yo les comenté anteriormente que eso es complicadísimo. Erradicar algún patógeno es complicado. Lo ideal es que pueda existir, pero que estén en niveles bajos, ¿no?, que no esté afectando ni el rendimiento, sobre todo, y también la calidad. Entonces, por ejemplo, hicieron una vez en Estados Unidos, quisieron eliminar la roya de los cereales, ¿no? Y fue un programa para todo el estado, para todos los estados, para los Estados Unidos, ¿no?, en donde quisieron eliminar a los hospedantes alternantes, porque es una roya heroica, una roya de los cereales. Ellos quisieron eliminar, mataron a todos los hospedantes alternantes que podían encontrar. La idea era que no encuentre hospedante alternante para que el ciclo no continúe. Hicieron, según la historia, porque hay libros, de hecho uno los lee, pues, basta que quedó un pequeño grupo de hospedantes alternantes para que nuevamente la infección continúe. Y hoy por hoy es casi imposible erradicar. Entonces, hicieron ese proyecto, podemos así, de erradicar una enfermedad y no pudieron. Estados Unidos, ¿no? Entonces es casi difícil hablar del tema de erradicación, pero igual se sobreentiende que al menos se está haciendo referencia de tratar de eliminar en lo que se pueda y no ocurrir campo, ¿no? O por lo menos contrarrestar. Protección, en este caso referido a que uno utiliza algunas labores, pero en este caso para proteger a tu planta de alguna infección, ¿ya? Sea barreras químicas, físicas o biológicas. Por ejemplo, en campo yo puedo poner una barrera de otra planta para infección viral, ¿no? Yo a veces, no sé si ustedes han visto en campo, cuando hay un cultivo de, por ejemplo, de ritáceas, y luego hay campos o cercos de maíz, ¿no? Bueno, tienen también dos cosas, por la parte entomológica, ¿no?, por la parte de los insectos, para que de repente ahí empiecen a quedarse, y lo otro por enfermedades de tipo como los virus. La idea es que se queden ahí, hagan su picada de pruebas en esas zonas, y los nuevos insectos ingresen limpios, sin ningún virus en el estilete, ¿no? Resistencia y el número de variedades que son resistentes. Aquí es un tema relativamente largo hablar de eso, porque el uso de variedades resistentes, sobre todo la resistencia tipo horizontal, ¿no?, porque hay dos resistencias, vertical u horizontal, ¿no? La resistencia horizontal es una resistencia extrema en la cual la planta no se enferma, no se produce la infección, y la resistencia horizontal, la planta sí se enferma, pero nunca pasa por los niveles, digamos, no hay niveles altos, ¿no? Casi produce como una planta si estuviese sana. Entonces, por ejemplo, en papas hay variedades con genes de resistencia vertical o genes de resistencia horizontal, ¿no? Inclusive han sacado variedades de vid con resistencias para el GLRB, ¿no?, etc. Entonces, el uso de variedades resistentes es un tema muy amplio, ¿no?, tiene beneficios. Aparentemente cualquiera puede pensar, resistencia extrema, vertical, qué bonito, ¿no? Nunca mi planta se va a enfermar. Pero no creas, no es del todo efectivo, dura poco en principio y deja de servir en el tiempo, en poco tiempo. Terapia es una medida que se utiliza como una medida física, ¿no? En este caso, eliminas el patógeno que se ha establecido en tu campo. Por ejemplo, vieron las infecciones por agrobacterium, las bacterias que aparecían en los tallos. Ya, una terapia puede ser eliminar esa área, la eliminas, la cortas con un cuchillo, lo desinfectas bien. Aparte de esa estructura, puedes poner una pasta, ¿no? Es una terapia, es como una operación que uno le puede hacer inclusive a la planta, ¿no? Ahora, los métodos culturales, miren, aquí sí quiero enfatizar más estos métodos, porque los anteriores fueron como, digamos, un conocimiento un poco superficial, pero aquí sí tenemos que enfatizar un poco más, ¿no? Y por ejemplo, miren,
Los métodos de control tenemos cultural, genético, físico, biológico, químico y el control legal. ¿Ya? Control cultural, sencillamente hacer manipulaciones, ya sea de todo tipo, inclusive digamos, considerando el medio ambiente. La idea es que uno trate de darle condiciones desfavorables al patógeno y condiciones favorables a la planta. Ahora, por ejemplo, una labor cultural, ¿no? Que uno podría realizar en plantaciones de vid son las podas, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo infecciones por la Pseudiploide theobromai, ¿no? Que causa la muerte regresiva, el brazo negro, brazo muerto, entonces una labor cultural puede ser la poda, que elimina el material que está necrosado, infectado, tratando de apartarlo. Otro, por ejemplo, un método cultural puede ser el aporte. En muchos cultivos el aporte es una medida digamos, que ayuda al tubérculo a tuberizar, pero también tiene efectos sanitarios, ¿no? Evita que la estructura, en este caso los esporangios del fitoplancton infestan, lleguen a ese tubérculo y causen necrosis. Entonces, todo este tipo de labores lo que hacen al final es tratar de crear condiciones desfavorables para el patógeno. Caso 1, enmiendas al suelo, preparación del terreno, y esto es muy importante, la preparación del terreno. Por ejemplo, si usted está pensando sembrar alguna hortaliza, algunas cucurbitáceas, ¿no? Es muy importante que usted tenga una buena preparación del terreno, porque de ahí nomás empieza el éxito de la persona que lo está haciendo. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una siembra en un terreno que esté mal mullido, o sea, únicamente hay muchos terrones y, digamos, y venga la máquina y haga los surcos, a que exista una maquinaria que empiece a mullir el suelo, luego empiece a mover, a guiar y todo eso, a aplanar y luego hacer los surcos. La nivelación también tiene mucho que ver, ¿no? Uno de los problemas más fuertes en Capsicum, por ejemplo, es la muerte por Phytophthora capsicum. ¿Y por qué se origina? Por una mala preparación del terreno. ¿Por qué? Porque los suelos están mal nivelados. Por un lado llega el agua, se escurre hacia una zona y se forma una lagunilla. Y esa lagunilla es el medio más ideal que puede existir para infecciones hortalizas. ¿Okay? El material vegetal de siembra también, ya sea una semilla botánica, ¿no? Semilla vegetativa, lo que sea, uno tiene que tratar de llevar menor cantidad de inóculo al campo. Los riegos, ni que hablar también, inclusive hablamos del tipo de riego por goteo, por aspersión, riegos por gravedad. Los riegos por goteo traen muchos beneficios en el sentido que se utiliza menor cantidad de agua, siempre está mojado la zona de crisóstola, muy cerca del bulbo, ¿no? Comparado con el riego por goteo, probablemente tenga más posibilidades de infecciones por patógenos radiculares, ¿no? Porque en el riego por gravedad normalmente se forman los encharcamientos y todo eso. En cambio, el riego por goteo siempre hay un caudal que ya está, digamos, calculado, bueno, a menos que este se esté descalibrado, porque así, pero normalmente esto ya está calibrado para que bote cierta cantidad de agua y que siempre tengan un nivel de agua que sea capacidad de campo, ¿no? Entonces, de todas maneras, el riego influye en muchas enfermedades. El deshiervo también, porque ahí hay muchas plantas que son reservorios de estructuras de conservación o estructuras tal cual, ¿no? Como estructuras de propagación, como hifas, conillas, etc. Entonces, siempre es bueno hacer un deshiervo porque ahí se puede estar almacenando alguna estructura de un patógeno que lo que hace es esperar a que venga la campaña siguiente para que esas estructuras se pasen al cultivo que uno está sembrando, ¿no? Entonces, siempre es bueno hacer fertilización, abonamiento, podas, como mencioné, cirugía, rotación de cultivo. Esto es muy importante, la rotación de cultivo. Una de las cosas por las cuales a veces se vuelve una epidemia muy fuerte es porque uno tiende a sembrar de manera muy prolongada un mismo cultivo o monocultivo. A veces saben que el mercado está muy bueno y como está bueno, obviamente todos quieren ganar, y siguen sembrando, siguen sembrando lo mismo, y eso hace de que el patógeno
siga teniendo mayor posibilidad de potencializar su grado de infección o su epidemiología, porque se empiezan a formar estructuras de conservación, el inóculo es mucho mayor, probablemente estés aplicando productos fungicidas y esos productos fungicidas están generando resistencia ante su patógeno. Entonces, nunca es bueno, vista de cualquier lado, nunca es bueno hacer aplicaciones consecutivas de un mismo cultivo, ¿no? Claro, eso es lo correcto, pero con toda sinceridad, hazle eso entender a una persona que sabe que el mercado está bueno, es complicadísimo. Y que uno siempre va al mismo lugar y sabe que siempre está sembrando lo mismo, ¿no? Y hay que buscar sencillamente una solución, un lugar. Ahí vienes al suelo, miren aquí, el abono verde, ahí está. Ustedes ahí lo van a ver a detalle. Por ahí voy a enfatizar quizás algunos de mayor importancia. Ahora, este abono verde es importante también, bueno, porque sencillamente como que forma un medio ideal para la proliferación de organismos que son benéficos, ¿ya? Por ejemplo, la aplicación de alguna brásica que incorporas en el suelo y eso crea compuestos, digamos, tóxicos para algunas estructuras de conservación. Recuerden esto, por favor, los hongos muchas veces tienen diversos tipos de estructuras que son fáciles de reproducirse en el tiempo, o sea, estructuras de reproducción vegetativas llamadas como hifas, ¿no? Otros que son estructuras de reproducción asexual como las conillas, lo que ustedes ven que se dispersa por el viento, esos son las conillas, pero también tienen estructuras de conservación. Ya esas estructuras, como su nombre dice, de conservación, que le permite conservarse en el tiempo, y esas estructuras son muy difíciles de eliminarlas. Por ejemplo, el caso se me ocurre, de Fusarium, tiene una estructura de conservación llamada clamidospora. Esta clamidospora es una estructura que le da la característica de que pueda aguantar condiciones de sequedad o de alta humedad, o condiciones de toxicidad. Por ejemplo, aplicas un producto fungicida y a la clamidospora probablemente no le haga nada, lo que sí le afectaría a una hifa. ¿Y por qué a la clamidospora no le afecta? Porque la clamidospora empieza a hincharse, engruesa su pared y protege al núcleo. Entonces, ningún fungicida va a poder penetrar esta pared de la clamidospora. Igualito, por ejemplo, algunos hongos forman los conocidos esclerotes, ¿no? Por ejemplo, botritis, ese botritis que afecta a fresa, que afecta a vid, a que se crean frutos, ese hongo tiene la posibilidad de formar esclerotes. Esos esclerotes son una estructura de conservación que difícilmente puede ser atacado por algún organismo. ¿Y a qué viene relación con esto? Que a veces esas estructuras que están ahí de conservación tienen al menos la posibilidad de ser afectados por estos abonos verdes. Lo que hacen es formar compuestos como isotesanatos o cualquier compuesto tóxico que es más fuerte o una temperatura extremadamente fuerte, ¿no?, al momento de la descomposición de la materia orgánica, que sí pueda degradar, ¿no? Aquí habla de un efecto biofumigante, lo que acabo de mencionar, un poco los abonos verdes también mejoran las propiedades físico-químicas del suelo, mejoran la textura en el suelo, ¿no? Mejoran la retención de agua, inclusive todo esto. Entonces, tiene diversos beneficios en la planta. Ahora, hay un concepto que se está manejando que es el suelo supresivo, ¿no? Es, digamos, cuando un suelo probablemente esté libre de patógenos o tiene una cantidad muy baja, cuando en este caso empiezas a incorporar algún tipo de mierda orgánica, ¿no? Y adicionalmente a eso, le agregas organismos benéficos. O sea, algunos tienden a aplicarle materia orgánica o abono verde para ser específico, y para que acelere la descomposición le agregan otros microorganismos, por ejemplo, tricoderma. Ya la pregunta es, si tricoderma no afecta a la planta, ¿de qué se alimenta también? Si no queremos que
tricoderma sea un problema para nosotros, por lo menos que sea justo también saber darle algo para que se beneficie. En este caso, los abonos verdes le ayudan a que el tricoderma pueda tener nutrientes y no afectan el planta, sino por lo contrario afecte a otros. Entonces, también uno tiene que poner a pensar y ver que realmente tiene que, digamos, por decirlo así, alimentar a aquellos organismos que también benefician, ¿no? Entonces, estos son organismos supresivos, ¿no? La incorporación de materia orgánica más según los organismos controlados. O los restos de cosecha cuando se aplican en el campo, ¿ok? Miren, aquí tienen algunos productos que ustedes pueden utilizar para la incorporación, por ejemplo, de algunos microorganismos. Ahora, vienen en diversas presentaciones. Algunos vienen en formulación líquida, algunos vienen en biofilizadas, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes, por ejemplo, incorporen su materia orgánica, su abono verde, y adicionalmente le puedan agregar estos tipos de microorganismos. Algunos son de azospirillum, ¿no? Algunos son los componedores de la materia orgánica. Por ejemplo, en este caso, bastante se llama azospirillum. Saccharomyces cerevisiae también es un organismo que utiliza en este caso. Algunos presentaciones traen complejo de todo. Algunos tienen un preparado y tienen 2 o 3 organismos dentro de ellos que son muy buenos para poder incorporar. Ahora, uno de los beneficios adicionalmente de estos tipos de enmiendas más la aplicación de los productos es que 2 cosas. O lo que hace es que beneficia por la parte de lo que es de manera física, mejor dicho. Digamos, el primer beneficio que me podría generar ese tipo de organismos es el famoso parasitismo. ¿No? O sea, me genera, digamos, esos tipos de organismos pueden parasitar, ¿ya? Puede físicamente interactuar con el organismo, en este caso, o el patógeno. Si ustedes, no sé si vieron la imagen, puede ser que una hifa atraviese a otra hifa de un organismo o de un patógeno. Tiene la capacidad de llegar a la pared y lo atraviesa y mata la célula. Ahora, pero la otra opción, por ejemplo, puede ser el de la antibiosis. La antibiosis es cuando un microorganismo tiene la posibilidad de emitir algún metabolito, ¿no? O un antibiótico que pueda inhibir el crecimiento o la exploración, etcétera, de un patógeno. Es lo mismo como funcionan los antibióticos, ¿no? En realidad, ¿cómo se descubrió la penicilina? ¿No? Del penicillo, ¿no? Fleming dejó placas Petri y eso crecía penicillo y vio que crecían organismos y no dejaban de crecer, se formaban como un árbol, ¿verdad? Entonces, producía antibióticos. Igual, estos microorganismos tienen la posibilidad de producir ciertos antibióticos. Pero una de las cosas que más se está investigando hoy por hoy es el tema de la resistencia. Pero hablo de un tema de activación de defensa de las plantas. Mejor dicho, estos tipos de microorganismos pueden activar mecanismos en la planta para poder contrarrestar algún organismo. Dicho de otra manera, el producto biológico no va a enfrentar probablemente o de manera directa al patógeno, no, sino que este producto es reconocido por la planta lo reconoce y activa y va a producir metabolitos que van a atacar a estos patógenos. O sea, hay un control, pero es indirecto, no es directo, o sea, no hay un parasitismo. Puede ocurrir, como no. Un claro ejemplo es que yo aplico tricodermas a las hojas para, digamos, controlar problemas radiculares. Nunca se va a encontrar el producto tricoderma que está en las hojas con la raíz, pero puede haber un control. Viceversa, puedo aplicar un producto a la raíz
para controlar una enfermedad foliar. Nunca se van a encontrar dos, pero puede haber una activación de defensa. Entonces, es una de las cosas que más se está mencionando hoy por hoy, se está investigando mucho más. Yo particularmente, en mi tesis de posgrado en la Molina, probé algunos productos inductores de defensa para la cirugía neuronal. Y no sé si por ahí alguna gente que conoce el producto, que trabaja en empresas, quizás conocen el dinero propaganda, porque no pagamos. Entonces, el Actigar, no sé si conocen el producto Actigar, que lo vende, creo que es 70. Es un ácido benzoyl S-metil, es un proácido salicílico. El ácido salicílico es el componente o el mensajero para indicar a la planta que tiene que producir un metabolito en defensa de ello. Entonces, la idea es que estos productos ácido benzoyl S-metil, la planta lo reconozca y la planta empieza a producir metabolitos que va a matar al patógeno. Pero si yo meto al ácido benzoyl al patógeno, no hace nada, porque es la planta que lo va a eliminar. ¿Ok? Aquí algunos beneficios de lo que es la incorporación, la retención de agua, y cada uno de ellos tiene que ver mucho con el punto de vista de sanidad. Ahora, si bien es cierto, esto no va dirigido para todos los patógenos, no, esto sería mentira, porque no es así. Normalmente, eso sí, un tipo de control pega o es mucho, tiene mayor impacto contra un patógeno. O sea, puedo tener el control cultural, el biológico, el genético, el legal, el físico, ¿no? Etcétera, pero no todos para una enfermedad probablemente funcione por igual. Probablemente uno de ellos es el que le pega más o el que tiene mayor impacto en el control para el patógeno. Y aquí vienen dos cosas que yo quiero que ustedes no sepan muy claro que tiene que ver con el control. Y espero que esto nunca se lo vayan a olvidar, porque este es el punto clave para empezar a controlar los patógenos. ¿Han escuchado a alguien de referencia que es una enfermedad policíclica y monocíclica? ¿No? ¿Alguien me puede ayudar con el concepto de policíclica? Policíclica no es examen, simplemente se me quiere responder. Policíclica, ¿qué quiere decir? Tengo dos partes sistemas. Esto es clave, muchachos, para el control. Si no puedo entender esto, voy a controlar, pero sin fundamento. Una enfermedad, por ejemplo, policíclica, ¿ya? Persona monocíclica. Aquí entramos un poco más a la agronómica, ¿no? La enfermedad policíclica, que es sencillo. Poli, varios ciclos del patógeno probablemente algunos lo consideran como por año, otros por campaña. En realidad, vamos a entenderlo por campaña. O sea, el patógeno tiene la posibilidad de formar varios ciclos, o sea, ingresa, coloniza y forma nuevas estructuras. Vuela, ingresa a la planta, forma tiene varios ciclos, forma nueva progenie en una sola campaña. Y la monocíclica únicamente tiene la posibilidad de formar un solo ciclo por campaña. Ahora, ¿esto que tiene que ver con control? Yo diría que mucho o casi todo. Tenemos dos tipos de control. El tiempo. Vamos a poner el tiempo en días. Igual tiempo en días. Y aquí es el porcentaje de infección. La pregunta es, cuando yo quiero controlar una enfermedad policíclica, como su concepto dice, varios ciclos por campaña, quiere decir, entonces, si yo tengo mi campo, ¿ya? He sembrado, ¿ya? Si no tengo mi planta, he sembrado, tengo todo mi campo con plantación, con cultivo. Entonces, inicialmente,
cero enfermedad, inicialmente. ¿Ya? Luego viene una estructura, empiezan a posar, y ya empieza a aparecer signos. Entonces, por lógica, si yo le saco en el tiempo, la infección es mucho mayor o menor. Probablemente en el día 0 tenga nada, o sea, hay días en que el cultivo estuvo 0, no era superior o crítico. Luego, conforme llegó al periodo crítico, esta fue avanzando. Día 0, día 1, día 2, día 3, día 20, día 50, pero esto fue progresando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto está infectando una planta, llega una, la infecta, la coloniza, forma nuevas estructuras y contamina la otra. O sea, mejor dicho, cuando tengo una enfermedad que es de tipo policíclica, tengo que entender que existe contaminación planta-planta. ¿Me dejo entender? ¿Por qué? Porque forma varias progenies o varias descendencias en una misma campaña, ¿no? Entonces, varios ciclos por campaña y la segunda puede contaminar planta-planta. Una contaminación planta-planta, un ejemplo, ¿cuál sería? Ustedes mencionan, por ejemplo. ¿Cuál? Pitóctora infesta. Otro, para que vayan coordinando. Pitóctora infesta. La roya. ¿Por qué? Porque tienes una roya en una hoja A, en la hoja tienes una roya en la hoja inferior. En 3 días esto puede infectar. O sea, quiere decir que en mi campaña podría haber ciclos. Y no solamente va a contagiar esta planta A, sino probablemente la planta B también la va a contagiar. Y así. Entonces, por eso que conforme llegan las evaluaciones, esto va a aumentar día a día. ¿Ok? Ojo, pero la planta tiene un 100% de tejido. O sea, esto es exponencial, pero en algún momento, si la planta, si el patógeno llega a infectar todo mi tejido, va a llegar al 100%, ¿verdad? Entonces ahí el momento probablemente empiece a declinar. Hay que, aunque en realidad la enfermedad nunca llega al 100%, en realidad llega al 90, 85%, pero rara vez llega al 100%. Pero a lo que voy acá, miren cómo se produce la curva exponencial. En cambio, en una enfermedad monocíclica, ¿qué es lo que sucede? El campo no está sembrado. Voy a sembrar, vamos igual con algunas hortalizas, ¿ya? Algún brócoli, ya, vamos a sembrar brócoli. Voy a sembrar, aún todavía el campo no está sembrado. Esto ya, empiezo, bueno, con mi siembra, ¿ya? Y si es una enfermedad monocíclica, como el caso típico de esclerotinia, esclerotión, otro caso es de verticilio. Miren, en realidad todas las enfermedades que se producen a nivel de ácidos vasculares usamos por verticilio, esclerotinia, pitóctora, pero ojo, pitóctora no la capsis, sino la que causa producción vascular. Todas ellas son enfermedades monocíclicas. ¿Por qué? Porque en principio se produce un ciclo por campaña y lo otro, sacando deducciones. Ahí ustedes pónganse a deducir, pues vamos a hacer esto por lógica. Si ustedes tienen una planta con verticilio, de daños a nivel de los ácidos vasculares, ¿ustedes se les ocurre una idea de que puede existir una contaminación planta-planta? No creo. Está dentro del patrón. Y nunca sale, nunca sale. En realidad no es posible la contaminación planta-planta. Puede darse casos extremos, pero no es lo común. Entonces, no existe una contaminación planta-planta en principio. Ahora, la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con control? Miren, cuando yo quiero controlar una enfermedad policíclica, los mayores métodos de control los tengo que dirigir frenando esto. ¿Y esto qué es? Esta es la tasa de la enfermedad. O sea, evito de que se formen nuevas generaciones de patógenos. En cambio, acá tengo que preocuparme de formar nuevas generaciones, no. ¿Y quién? Ustedes respondan esto.
¿Quién me puede frenar la casa en una enfermedad policíaca? ¿Qué medida de control mencionados aquí me pueden frenar? Está en relación la tasa de la enfermedad. Pónganse a empezar: cultural, biológico, ecológico, legal, físico. En realidad, uno de los que pega mayor impacto es el control químico. Por eso que la mayoría anda como loco cuando hay enfermedades policíclicas en aplicaciones clínicas. Ahora, el químico es el que tiene mayor importancia y luego empiezan a bajar como escalera uno tras otro. Pero eso no quiere decir que el químico sea el único que voy a usar, no. Solo estoy diciendo que es el que probablemente ocupe el primer lugar como el método más eficiente. Y la pregunta es si es monocíclico. ¿Se les ocurre algo? ¿Cómo qué, por ejemplo? Vas a sembrar brócoli. ¿Qué puedes hacer para que esas plantas de brócoli, estás en invierno, no le peguen esclerotina, esclerotiolo? ¿Has escuchado esclerotina? Es un moho blanco que le aparece en el cuello de la planta, un algodoncito blanquito. Es una pudrición. ¿Qué podríamos hacer? La pregunta es: ¿aplicaciones químicas? No. Casi en vano. ¿Métodos culturales? Método cultural es el que más influye. ¿Y cuál de ellos podría ser uno de los que pegue más? Mejorar el drenaje, creo. Que el agua no se posa. Mejorar la elección aquí. No se posa. ¿Qué más? Ojo, que empiecen acá. Si tú eres el dueño, de este campo, ¿verdad? Y tienes, perdona y acá hay un campo de tu vecino. Y este vecino tiene el mismo cultivo que tú. Si tú traes semillas sanas, libres de patógenos, ¿te servirá en algo? Si tú traes plantas libres de oído, ¿te servirá en algo? Tú traes plantones libres de oído, por eso me ocurre. ¿Servirá en algo esa metodología? No, porque si tu vecino lo tiene, ¿para qué? En cambio, aquí, traer semillas sanas sí tiene un impacto fuerte. ¿Por qué? Porque aquí yo ataco la tasa, pero aquí lo que ataco es el I sub 0. Tienes el inóculo inicial. Tengo que procurar de que mi campo tenga la menor cantidad de inóculos, sea de cualquier fuente, cultural, sea lo que sea. Como no se contamina planta a planta, entonces lo que me importa es el inóculo total que exista ahí, porque no me va a venir otro cultivo. No sé si se entiende la figura por ahí. Entonces, por aquí, químicos, ya no. Entonces, por aquí cosa, elección de semillas. ¿Qué más? Semillas libres de esclerótico, libres de esclerótico. ¿Por qué? Como el esclerótico no se salta, si traigo una cantidad de inóculo, perfecto. ¿Otra medida de control? También funciona químico. También funciona químico. Exacto. Puede ser químico, pero ya no es el principal. Ya no es el. ¿Usted qué diría? ¿Químico o traer semillas enfermas? ¿De qué vale? Sí, luego se posa, ya es químico. Exacto, es toda la razón. Toda la razón. Solamente que estoy mencionando la prioridad, pero que el químico no valga, tampoco estoy diciendo eso, y tampoco digo que acá no vale traerse el plantón de sano, no estoy diciendo, o sea, no quiero que se malinterprete, no estoy hablando de prioridad. La idea es que aquí, en las monocíclicas, ustedes traigan a su campo, traigan o encuentren la menor cantidad de inóculo posible. Ya sea, por ejemplo, unos métodos de controles en cebolla que utilizan en Arequipa para Sclerotium certivorum es que como el Sclerotium certivorum es un patógeno que produce esclerotis, unos microesclerotis chiquititos que están en el suelo, como son resistentes, dicen, el principio es
menor cantidad de inóculo cuando llegue en el cultivo. Si voy a sembrar mi cebolla o otra planta integral, y cuando llegue en el cultivo tiene que tener menor cantidad. ¿Qué es lo que hago? Lo que han desarrollado es que cogen cebollas, hacen un extracto, y ese extracto de cebolla lo riegan al suelo, lo riegan. Empiezan a regar como si estuvieran aplicando un producto químico a una planta. Lo riegan así, empiezan con la mochila, regan. ¿Se imaginan para qué es eso? Aplicar extracto de cebolla en donde voy a sembrar cebolla. Es sencillamente para que el esclerote interprete como que el cultivo ha llegado y empiece a germinar. Como esclerote resistente, pero como IFA no. Entonces, como ya germina, hago un volteo de suelo, el suelo se seca y al menos te bajas gran cantidad de inóculo, te bajas gran cantidad de piso cero, de la cantidad de inóculo existente. Entonces, ¿yo qué hago con esto? Siempre enfoquen si es monocíclica o si es policíclica, porque de eso va a depender tu prioridad en tu manejo integral. ¿Ok? No sé si por ahí se entiende la idea. Bueno, vamos a poner acá las dudas profundas. La idea siempre es tratar de mover el mayor nivel de suelo. ¿Para qué? Para que las estructuras de conservación, por ejemplo, una estructura de conservación de los demás, ¿cuáles? Los quistes. Los quistes. La idea es que me traiga los quistes arriba hacia la parte expuesta para que por lo menos por ahí tenga un periodo de secación y todo eso, ¿no? Realizar buena liberación, muy importante para no evitar encharcamientos, ¿ya? En este caso, también la formación de los camellones, de los surcos, todo eso es muy importante, ¿no? Digamos que estén bien eso, inclusive la altura de ellos también debe estar bien, y dónde se siembra, ¿no? A la misma altura, o casi, digamos, no creo, porque algunos van a estar casi en el surco en sí, otros más arriba, y eso también trae problemas por posiciones radiculares. Otro mide material vegetal, ya eso más o menos lo expliqué, entonces aquí utilizar un material vegetal, digamos, que esté, primero que sea viable, no tiene que tener viabilidad, y segundo que tiene que estar libre de microorganismos, ¿no? Libre de estructura de conservación o inclusive en la parte interna. ¿Okay? Bien, observen. Aplicación, por ejemplo, de estos tipos de papas que son, digamos, aún todavía no han madurado, tienen esta concentración de solanina, que puede ser tóxico para estos microorganismos. Es un método también. Esto que ya hablar, siempre la alta densidad genera ¿qué? Microclimas, ¿no? Entonces, tengo que evitar de sembrar mucho para evitar de generar microclimas, porque en esa zona ya no existe mayor movimiento de aire, la humedad se retiene y muchos patógenos son favorecidos por el clima dominante, ¿no? Y aparte las labores agrícolas también se complican. Surcos paralelos a vientos, en este caso, tanto los surcos, porque de una otra manera tienen dos cosas. Cuando es paralelo y adicionas lo que es o siembras plantas también paralelo, lo que evitas es que protábulos que vengan de otros lugares empiecen a caer sobre tu campo. O sea, la idea es que hacer como un cortaviento, ¿no? Pero hay que ir pegado a algunos protábulos que puedan venir esporas, esporangios, zosporangios, etc., ¿no? Y lo otro, en este caso, para evitar lo que son microclimas, ¿no? Y eso conforme, digamos, o permita humedad, ¿no? Digamos, si lo... perdón. La idea es poner plantas cortavientos, pero no tanto, o sea, por el viento sí, pero para que las estructuras no peguen. Pero en este caso, los surcos tienen que ser paralelos para que justamente, en este caso, la corriente de aire pueda circular. O sea, esas son dos cosas que tienen que colocar.
Ahora, digo ligeros y frecuentes, eso es importante también porque a veces, claro, uno quisiera tener agua todo el tiempo, pero a veces sucede que te dan agua cada 15 días, cada 20 días, y lamentablemente estás en el día 15, 16 y te llega el agua y tú dices, como sabes que no te va a llegar el agua de cada 15 días más, pues riegas todo lo que puedas, ¿no? Y eso es negativo también porque causa efectos fisiológicos, también pues lo que hace es emposa, genera mucho humedad. Entonces, la idea es tener un riego que sea ligero, ¿no? Puede ser diario e interdiario, pero que sea digamos, frecuente, pero que sea ligero, no sea mucha cantidad en este caso de agua, ¿no? Porque si no, igual, los patógenos que tienen flagelos se mueven muy bien por el agua. Deshiego también, ahí se menciona para lo que es evitar lo que son formación de estos microclimas, ¿ya? Y también para que no sean reservorios de ciertos tipos de inóculos, en este caso. Fertilización, algo lo mencioné hace un momento, ¿no? También tiene que ver un poco con refuerzo de la pared celular, los iones también son necesarios para la activación del mecanismo de defensa, etc., ¿no? Entonces, siempre la planta tiene que estar de manera balanceada o fertilizada, no solamente hablando desde el punto de vista fitosanitario, sino también tema de calidad, lo que uno quiere al final es vender el producto que sea bueno, ¿no? Podas de limpieza, bueno, existen diferentes tipos de podas de limpieza, de formación, ¿no? Y en este caso, la idea es tratar de eliminar gran cantidad de material vegetal para también, digamos, no generar microclimas o, en todo caso, si ya tienes plantas infectadas, también retirar esas plantas que ya están, o esas partes de las plantas que ya no sirven y sacarlas de campo, ¿no? Eliminarlas. Cirugías, algo sencillo, igual, por ejemplo, con el caso de ebulliciones, ya sea en tallos o formación de agallas, etc. O sea, la idea es quitar un poco el tejido que está enfermo, ¿no? Hacer una cirugía y luego por ahí forrarla con algún tipo de una pasta que contenga fungicida, ¿no? Un caso de Phytophthora, por ejemplo, miren, inclusive en el caso de Phytophthora, lo que produce son descortezamientos, inclusive emisión de gomas o homosis, ¿no? En los tallos. Esta pasta borralesa, ustedes creo que la han visto, creo en los campos, siempre una pasta de color azul, tiene cobre, etc. No es una pintura. La idea es que en ese lugar donde han generado el corte, vuelva a entrar por ahí otro tipo de patógeno, porque un corte es una puerta de entrada para microorganismos necrotróficos. Entonces se aplica este cobre para que, digamos, proteja esa zona que estaba libre, ¿no? Lo mismo, cirugía, a veces se quita lo que es el patógeno en sí, en caso de ganoderma, se ve ahí, ¿no? O tratar de quitar el material, pues, dañado, ¿no? Pero claro, este tipo de práctica es muy focalizado en el sentido de que no se puede hacer con muchas plantas, únicamente puede ser para una que otra planta, porque imagínense que todas las plantas tengan este problema, hacer cirugía a todas, es complicadísimo, ¿no? Rotación de cultivo también, ya siempre es bueno, ya les mencioné, hacer rotación de cultivo, porque así evitamos el tema de las resistencias de los patógenos hacia los fungicidas o la formación de estructuras de conservación, que eso es mucho más complicado estar, digamos, combatiendo, por decirlo así, ¿no? Ahora otros, digamos, un variado, ¿no? De lo que ya hablamos anteriormente, pues que es para sembrar en épocas desfavorables, ¿no? O en lugares que no haya algún tipo de... Esto lo voy a mencionar rápido, sí me gustaría extenderme porque, digamos, esta parte también es la que he desarrollado, el tema de resistencia, es un tema que me gusta mucho, pero voy a tratar de hablar lo necesario. Aquí tenemos dos tipos de resistencia, la vertical y la horizontal. La resistencia vertical es aquella resistencia que le confiere a mi planta de no enfermar, o sea, evita la infección. La planta por ningún motivo se enferma, 0% de infección. La resistencia horizontal es que la planta en este caso sí se enferma, ¿ya? Pero nunca sobrepasa los niveles
permitidos, o mejor dicho, se enferma pero me produce tan igual como una planta que estuviese sana. Hay manchitas una que otra, pero el rendimiento ni la calidad se va afectado. Ahora, ustedes como agricultores, estudiantes, incluso pueden averiguar si alguna planta tiene resistencia vertical o horizontal para alguna enfermedad, ¿no? Entonces, eso ustedes pueden, digamos, investigar. Algunos ya se conocen qué plantas son resistentes, ¿no? Pero algunos yo considero que no las conozco, ¿no? Conozco de algunos cultivos, ¿no? Entonces, uno puede ir investigando, averiguando cuál es mi mejor elección cuando quiero hacer una plantación, ¿no? Entonces, la resistencia vertical, lamentablemente, como es tan efectiva, es una resistencia extrema, no se enferma máximo 3-4 campañas. Luego, vuelta, el patógeno vuelve a infectar la planta. ¿Por qué? Porque miren, ustedes no observen. Siembro 1, 2, 3, 4 campañas, el patógeno no hace nada. Pero a la quinta, sexta, probablemente ya infecte. ¿Por qué? Porque el patógeno, por un proceso de presión de selección, va a generar mutaciones dentro del material genético que posteriormente sí le va a permitir infectar a la planta. En cambio, bueno, que lo que pasa es que en principio la resistencia vertical está ligada por un solo gen. O sea, lo que se conoce como gen por gen. No sé si por ahí les suena alguno la ley de Flor, ¿no? La ley de Flor, que para un gen de violencia y un gen de resistencia, ¿no? En cambio, para la resistencia horizontal no está ligado por un solo gen, está ligado por varios genes menores. Entonces, si un gen falla, está el otro por ahí, y así. Son 15, 14, 10, 8 genes menores, pero cada uno juega un papel en la resistencia. O sea, si la horizontal es uno solo, es extrema, lamentablemente, si el patógeno vence, adiós cultivo, ya no sirve. En la horizontal, probablemente, si uno venza, está el otro, y así hay muchas más alternativas. Por eso que una planta con resistencia horizontal es duradera en el tiempo. No importa que se enfermen, pero van a rendir muy bien con una planta que se utiliza. Claro, ojo, no quiere decir que porque yo tengo una planta con resistencia horizontal, chao problema, porque según bajo el concepto que estoy diciendo, produce igual que una sangre. No, tienes que igual complementar con otras medidas de control. La horizontal, la vertical es así. Tú la siembras hoy y vienes a regarla, ¿no? Por decir así, no se te va a enfermar. En cambio, la horizontal, no. Tienes que aplicar métodos de control. ¿Okay? Por ejemplo, ¿dónde desarrollamos mucho este tipo de resistencia? En el cultivo de papas. ¿De dónde sacan los genes de resistencia? De variedades silvestres. Hablamos de misum, perdón, es una papa silvestre que de ahí sacan los mayores genes de resistencia y lo colocan a la variedad de Richoy, a la única, a la Lanchá, etc., ¿no? El control físico consiste en modificar sobre todo el medio ambiente, o sea, las temperaturas, ¿no? Y aquí está por el tema de solarización, biosolarización, y digamos en este caso lo otro es termoterapia y la refrigeración. Entonces, en el caso de solarización, como su nombre dice, es tratar, pues, ojo, y esto es bueno que lo sepan, porque si alguien tiene por ahí lugares donde van a hacer plantineras o tienen lugares o campos que no son muy grandes, pueden aplicar esto, ¿ya? Ya, la idea es, en este caso, colocar un plástico, ¿ya?, sobre la superficie del área o el área donde uno quiere, digamos, reducir la cantidad de inóculo, un plástico, pero eso sí, el suelo tiene que estar mojado, tiene que estar húmedo, ¿no? Por lo menos tiene que ser regado, haber sido movido por unos días, que esté en con capacidad de campo, y luego poner el plástico. Entonces, la temperatura, ustedes saben que el agua es como un transporte eficiente del calor, ¿no? Lo que va a hacer la radiación, en este caso el sol, va a caer sobre el plástico
y este pues va a favorecer aumentar la temperatura. ¿Y en qué puede beneficiar esto? En que de por sí la temperatura puede eliminar, ¿no?, ciertas estructuras de conservación, sí pueden ser eliminadas. Entonces, miren, el suelo tiene que estar húmedo, el agua produce calor, ¿ok?, durante el día, y la mantiene a temperatura durante la noche. Entonces, permite la germinación de las estructuras de conservación. Entonces, estimula en este caso a que las estructuras de conservación germinen, y cuando estas germinan, son más susceptibles a la temperatura. ¿Ok? Ahora, mira, el plástico, en este caso, lo que hace es capta la radiación, ¿ya?, y en este caso lo transfiere hacia la parte del suelo. Ahora, tranquilamente esa temperatura puede ser a llegar hasta los pasando los 50, 60 grados, por ahí hasta 70 grados inclusive, ¿ya? Ahora, tiempo de exposición de la radiación solar, miren, observen, de 30 a 90 días. Eso es variable. ¿Variable de qué? De la zona donde se encuentra. Pues, si de repente la temperatura en ciertas zonas no es muy alta, probablemente hay que darle más tiempo. Ahora, ¿qué puede controlar? Nematodos, inclusive para el tema de insectos, larvas, ya les digo. Miren, bacterias. Recuerden que algunas bacterias, sobre todo el género Bacillus, ya tienen la posibilidad de permanecer mucho tiempo en el suelo porque contiene las famosas endosporas, ¿no? Y eso, digamos, es perjudicial, pero tal vez en ese tipo de control podríamos reducir la cantidad, ¿no? Ahora, el tema de biosolarización es parecido, pero a lo que mencionamos anteriormente le agregamos algún tipo de material vegetal. O sea, digamos, antes de poner el plástico, regamos, incorporamos el material vegetal, sobre todo ahí ponemos brásicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas brásicas tienden a producir algunos compuestos que ya se conocen, ¿ya?, en realidad. Y estos son los que van a producir toxicidad en algunos organismos, ¿ya? Entonces, es lo mismo que el anterior, solo que aquí le vamos a agregar en este caso a un material de cosecha. Miren, en este caso, adicionalmente a este proceso de biosolarización, inclusive uno ahí puede posteriormente, después del proceso ya de descomposición, agregarle algún controlador biológico, y eso sí, ahí habrás avanzado bastante en la eliminación de patógenos. Es muy bueno hacer este tipo de prácticas, créanme. Se ha hecho tesis, trabajo en tesis, inclusive hay trabajo en tesis de ese tipo de métodos, y es muy bueno. Sobre todo aquellos que quieren tener de repente tierras con baja cantidad de inóculos para sembrar en bolsas, podría estar muy bueno. Bueno, lo mismo. Acá también hay una diferencia, miren. Polarización, en este caso, polarización, una diferencia de combinación, ¿no? Entonces hay comparativos y sí hay, digamos, diferencias entre ellos. Y yo les aconsejo que si, digamos, van a sembrar algún campo que es pequeño, háganlo porque es muy bueno. El otro caso es si ya pues las condiciones te lo permiten, de repente van a hacer una plantinera, pero ya para más mayor cantidad de agua comercial, ya puedes aplicar la esterilización. Puedes esterilizar suelo, aunque por el autoclave es un poquito difícil. Lo que mayormente utilizan son estas famosas resistencias, ya aplicar temperatura por debajo del suelo, y digamos, se calienta esto. La idea es que aquí, digamos, está el suelo, todo, digamos, el suelo que vas a utilizar. Abajo hay como unas resistencias, esas, digamos, tranquilamente llegan a temperaturas mayores a 100,
¿ya? Y eliminan, eso sí, todo tipo de microorganismos. Ahí sí eliminan todo, malo, bueno, eliminan todo microorganismo. De eso lo usan los viveros, sobre todo, que van a producir pues, plantas de calidad, ¿no? Por ejemplo, liberar los viñedos, una oportunidad de estar ahí liberar los viñedos y tienen esos tipos de lugares donde hacen esterilización, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El otro caso es la termoterapia, también es utilizado como una metodología para controlar ciertos hongos, inclusive hasta virus. Pues. Sencillamente esto es sumergir en material en agua caliente, ya, sobre todo, esto es variable, 52 grados por 5 minutos, eso va a depender del material que vas a introducir, ya, si de repente el material es muy herbáceo, probablemente a tu cuadro a temperatura y el tiempo que lo vas a exponer, ¿no? Porque ahí sucede que a veces matas al organismo, pero también terminas cocinando el material vegetal, ¿no? Entonces, lo utilizan mucho, por ejemplo, para antracnosis, ¿ya? Eso es lo que ustedes han visto que afecta a la parte de la parte externa. Lo que pasa es que la antracnosis, por más que uno piense que el tejido esté sano, en realidad la parte interna ya está no, ya está dentro. Entonces lo que hacen es sumergirlo en agua para que adentro lo inactive. ¿Ya? Donde también utilizan la termoterapia es en caso de en VIC, para el caso de la silicloide normal, ¿ya? Ahí sumergen las estacas, sumergen por casi, no recuerdo si 55 grados, pero por 5 o 10 minutos. Y digamos, lo que tratan de hacer es que, como la silicloide es un patógeno que se encuentra adentro, también a ver si se elimina, ¿no? Pero para mí es cuestionable porque no se salva, ninguna planta de ellos se salva de la silicloide. Refrigeración, ustedes mismos la han visto. Inclusive cuando van de compras, lo primero que hacen es guardarlo al refrigerador. ¿Por qué? Porque en el refrigerador el metabolismo de un patógeno disminuye cuando está por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces, aquí pues tratar de extender un poco el periodo comercial, sobre todo de un producto, sobre todo para embarcaciones, cuando uno quiere llevarlo, de repente, a veces se lo llevan en barcos, ¿no? Entonces lo meten en refrigeración para que pueda durar mucho más tiempo. Entonces, en realidad, ojo, esto no mata al patógeno, no lo mata, pero lo mantiene inactivo por un tiempo. ¿Okay? La modificación de humedad, sobre todo en cereales, muy usado, ¿no? Siempre cuando uno va a cosechar algunos granos, punto clave es que lo coseches en el contenido de humedad, que sea el ideal, porque si lo cosechas con mucha humedad, todito las ceras se ponen todo como hongos. La humedad también hay que, digamos, controlar para que no sean inducidas por aspergillus, ¿no? Penicilina, etc. Entonces, bueno, esto es bastante, ya eso lo he mencionado, ¿no? Y creo que por último el uso de radiaciones, puede ser radiaciones gamma, ¿ya? Radiaciones UV, para tratar de eliminar algún tipo de contaminante. La radiación UV se utiliza mucho, pero cuando quiero eliminar patógenos que están sobre alguna superficie, pero no penetran. En cambio, las radiaciones gamma, eso sí penetra, pero hay que tener mucho cuidado en estos lugares donde lo hacen. Tienen cámaras subterráneas, eso atraviesa hasta paredes, ¿no? Entonces, pero las UV son las más típicas, ¿ok? Yo creo que lo podemos dejar ahí y después podemos continuar.